Segunda Timoteo 2, 1 al 7, lean conmigo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y lo último, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a Timoteo para darle algunos consejos acerca de la obra del Señor, porque él era un pastor joven. Entonces le da varios consejos y las cartas de Timoteo forman parte de un grupo de epístolas que se les conoce como las epístolas o cartas pastorales. Ahora, usted y yo podemos decir, ¿verdad? Bueno, esa fue dedicada a un pastor, pero no todos somos pastores, ¿verdad? De todas maneras, hermanos, aunque no todos están al frente de una congregación, todos formamos parte de la congregación. Y a pesar de que esta carta haya sido escrita a un pastor, hermano, usted y yo podemos beneficiarnos y aprovechar estos consejos para nuestra vida cristiana. Nosotros también los podemos aprovechar. Así que en el verso 1 le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, ¿qué le dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este consejo también usted y yo lo podemos tomar. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos en la gracia. Esforzarnos en la gracia. El apóstol Pablo y nos deja algunos consejos de cómo hacerlo. Cómo esforzarnos en la gracia. Usted quiere titularle, póngale esfuérzate en la gracia. Y el primer consejo lo encontramos en el verso 2. ¿Cómo esforzarnos en la gracia? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que en primer lugar, para que te puedas esforzar en la gracia, necesitas enseñar a otros. ¿Cómo esforzarme en la gracia? Enseñando a otros. ¿Qué vas a enseñar, hermano? Hermana, ¿qué vas a enseñar? Lo que has aprendido. No podemos enseñar lo que no conocemos, lo que no hemos aprendido. En la Biblia hay muchos temas, hermanos. Muchos temas. Y sobre todo los temas proféticos, no todos los pastores se ponen de acuerdo. Pero hay quienes enseñan cosas que no saben y las repiten como periquitos. Hermano, usted y yo no vamos a andar inventando cosas. Tenemos que enseñar lo que sabemos. Si hay un tema que no sabe, quede callado. ¿Sí? No hay obligación de que, yo voy a tener todas las respuestas habidas y por haber. Pues no somos Dios. Hay quienes les gusta andar, ¿verdad? Hablando, y el mismo apóstol Pablo luego dice, no anden hablando acerca de cuestiones necias, que luego los apartan. Ahí se andan peleando por cada cosa. Así que enseña lo que has aprendido. Y la pregunta es, ¿qué sabes? De perdido, lo mínimo, el Evangelio. Si recibiste el Evangelio, ¿qué tienes que compartir? El Evangelio. ¿Recibe el Evangelio? Enseño el Evangelio. No, que yo no sé, que no sé qué. No es difícil. Es llevar a la gente a que se dé cuenta mediante la ley que es pecador. Entonces, sí, ya me di cuenta, ¿verdad? Soy pecador. Entonces, ir a la gracia. Llevarlo, ya primero lo llevó al monte donde fueron recibidas las tablas de la ley, ¿sí? Y luego llevarlo al monte donde fue crucificado Jesús. La ley y la gracia. Sabe que es culpable, sabe que va a una condenación eterna. Ahora, ¿cómo te quitas el pecado? No, pues no sabes cómo quitarte el pecado. No, porque no se puede. Y la única solución es Jesucristo. Y Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, se levantó de los muertos para dar el perdón de los pecados y la vida eterna. Necesitas arrepentirte y poner toda tu fe en Jesús. No en una religión, no en una oración, no en una persona, es en Jesús. Entonces, así de sencillo.
¿Recibiste el Evangelio? Compartes el Evangelio. Y entonces ya puedes acompañarlo, ¿verdad? De algunos versículos que no te tienes que saber toda la Biblia. Entonces compartes el Evangelio. Pero también puedes compartir acerca de la santidad de Dios. Algo que pues no se habla. Dios es santo, santo, santo. Y eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente y aún los cristianos quieren vivir como les guste. Pero cuando te das cuenta que Dios es santo, 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 conoces la santidad de Dios, dices, ah caray, esto anda mal. Algo anda mal, vamos a quitar esto. Tengo que quitar aquello. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no es compatible con el pecado. Y mientras más nos acercamos a Dios, más te das cuenta del pecado. Y cuando tú te acercas a Dios y conoces la santidad de Dios, la puedes compartir también. Enseña acerca de la santidad de Dios. Hay iglesias que dicen, no, aquí no somos santos y aquí, ¿verdad? Pura gente necesitada. Sí, pero hay que tener cuidado con esto. Porque no es una licencia para pecar. Ay, como sí, ¿verdad? En todos lados pecan, pero aquí lo reconocemos. Hermanos, no, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dios busca la santidad de sus hijos. Comparte acerca del carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo reaccionaba? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? Comparte acerca del carácter de Jesús. ¿Has aprendido la sana doctrina? Comparte la sana doctrina. Corrige del error con amor y paciencia. No es para andar peleando. Pero mire, todavía hay gente que piensa que un cristiano debe ser libre de maldiciones generacionales. Todavía hay cristianos que piensan que hay que cubrirse, rociarse con la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo sirve para el perdón de los pecados, no para protección. Si no es nada místico, es poner la fe que la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar todos tus pecados. No es para que guarde tu casa, tu familia, tu coche, lo que sea. No, hermanos, entonces hay gente que todavía cree esto de buena fe, pero hay que corregirles el error. La sana doctrina. Todavía vemos a muchas personas que andan hablando un lenguaje de yo decreto. Y yo acto, yo desato. Y esto de andar decretando, tiene uno que tener cuidado. ¿Por qué? Porque está atentando directamente contra la voluntad de Dios. La suprema voluntad de Dios. Si Dios ha determinado algo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decretar y decir esto se hace así porque yo digo? Porque mi boca tiene poder, mis palabras tienen poder. Y esto les andan enseñando. Claro que tiene poder para, por ejemplo, destruir una vida, una familia. Hay gente que vive muy mal. ¿Por qué? Porque alguien dijo un comentario y pasó un problema. Ahí es donde tiene el poder las palabras. Pero no tiene poder para mandar a Dios y que Dios obedezca. Es muy diferente, hermanos. Así que necesitas enseñar lo que has aprendido. El Evangelio, la santidad de Dios, el carácter de Jesús, la sana doctrina. Ahora, yo no sé esto y aquello. Sigue aprendiendo. Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo? Enseña. No sé. Aprende. ¿No sabes? Aprende. Sigue aprendiendo. Timoteo había aprendido del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo con él. ¿Cuánto tiempo tú pasas leyendo, estudiando la Biblia, tratando de estar cerca del conocimiento del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos con esto? Muchas veces no se sabe, ¿verdad? No enseña mucha gente en las congregaciones, no enseña nada. ¿Por qué? Porque no saben prácticamente nada. Pueden tener años en una congregación sentados y no pasa nada, porque no aprenden. ¿Por qué? Porque quizás su mente está en otras cosas. Hay quienes ponen excusas, que tengo mente de teflón. No, hermano. Dios nos ha dado la capacidad a todos. No necesitas tener acá, ¿verdad? Una computadora así bien, no sé, impresionante para que... No, hermano, es algo sencillo. No es tan difícil. Así que para esforzarse en la gracia hay que enseñar a otros. Para enseñar a otros hay que aprender. ¿Quieres esforzarte en la gracia? Aprende más acerca del Señor. Siguiente versículo, verso 3. Vamos al segundo consejo. ¿Qué dice? Conmigo. Tú pues sufre penalidades. ¿Cómo qué? Una penalidad. ¿Qué es una penalidad, hermanos? Una penalidad es una situación contraria o poco favorable. Una situación poco favorable para ti, una situación contraria a lo que tú querías. Así que, ¿cómo esforzarse en la gracia?
soportando las penalidades. Estar dispuesto a sufrir. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? ¿O quién está dispuesto a sufrir? A nadie le gusta sufrir. A ver, sí, yo quiero esforzarme la gracia, yo quiero sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Más bien nos han llenado de mensajes motivacionales. Tu mejor vida está por venir. Tus sueños y se vienen grandes cosas. Y se toma a Dios por un ser que sirve para conceder deseos y cumplir tus sueños. Y así ven a Dios. Pero cuando les hablan acerca de que hay que sufrir, caray, ese mensaje no me gusta. Eso ya me durmió, eso ya me cansó. Eso no suena interesante. Porque a nadie le gusta sufrir. Pero el apóstol Pablo está diciendo, sufre penalidades. Y no se trata de que usted y yo vayamos buscando penalidades. A ver, como dice la palabra, sufre penalidades, déjame ver dónde sufro y dónde más sufro, quién me trata más mal para ir ahí. No se trata de esto. No se trata de buscar penalidades, sino que ten por seguro que vas a tener penalidades, vas a sufrir penalidades, pero las tienes que soportar como buen soldado de Jesucristo. Un soldado, hermanos, miren, los del ejército, por eso se pone de ejemplo ahí, ¿verdad? Los del ejército deben estar así en una pieza. No importa, ¿verdad? Que si tienen hambre, que esto, que el otro, ellos están firmes, pase lo que pase. Y los cristianos debemos aprender esto, hermano. Hermano, tampoco significa, sufre penalidades, tampoco significa que el cristiano tendrá una vida llena de penalidades. Que solo se trata de sufrir. Es que sí, pues ando sufriendo penalidades y las que me faltan. Tampoco se trata de eso. Habrá momentos agradables, pero cuando vengan los sufrimientos, debemos soportar como soldados de Jesús, sin desanimarnos y sin quejarnos. Firmes con nuestra vocación, firmes, pase lo que pase, estoy sufriendo, firme de todas maneras, porque de esa manera nos estamos esforzando en la gracia. La próxima vez que estás pasando por una situación difícil, acuérdate, tengo que soportar como buen soldado. ¿Por qué? Porque me estoy esforzando en la gracia. Muy bien, verso 4, siguiente. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo esforzarnos en la gracia? Número 3, no involucrarse en los negocios de la vida. No involucrarse en los negocios de la vida. ¿Ya lo tienen? No se involucre en otra cosa que le distraiga de su propósito. Mire, la traducción en lenguaje actual, este mismo versículo así lo tradujo. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Y así usted y yo. ¿De qué manera usted y yo nos estamos involucrando? ¿De qué manera usted y yo podemos involucrarnos sin querer o queriendo con los negocios de esta vida? ¿De qué manera? Número 1, al satisfacer los deseos de la carne. Y número 2, también con distracciones que hay en el mundo, diversas distracciones. Estas son peligrosas porque muchas de estas no son pecado. O sea, al no ser pecado, ahí vamos. Y distracciones hay muchas. Por ejemplo, ocupaciones. Todos tenemos que trabajar, todos estamos ocupados, pero hay que tener cuidado porque llega de pronto a ser más importante tu trabajo que otra cosa. Hay gente que vive para el trabajo. En su mente se despierta, se duerme pensando en su trabajo y su vida es el trabajo. Pero además de las ocupaciones, también nos podemos distraer ¿con qué? Con diferentes... ya trabajé mucho, me merezco un descanso, me merezco entretenimiento, por ejemplo. Una serie, una película. Cuidado con el entretenimiento. Son distracciones que usted, ¿verdad? Dice, bueno, ya trabajé mucho, nada más para relajarme. Pero hay que tener cuidado con la televisión, con las series, con las películas, los niños y adolescentes con los videojuegos y videos en internet, porque ahí se les va la vida.
su vida está en torno a ¿qué? A los videojuegos, a los videos, ¿verdad? De YouTube. ¿Y qué? Y en eso se va la vida. Distracciones. O simplemente el teléfono. El teléfono es uno de los grandes distractores que podemos tener. Distractores grandes, hermanos. Y muchas veces nos perdemos de la vida por andar en el teléfono. A veces andan los niños, hasta se andan matando, se andan cayendo. No es porque mira mamá, que mira papá. Y no se les hace caso. ¿Por qué? Porque es más importante el video que está viendo. Y ni siquiera le presta atención a las cosas de su familia, cuanto menos a las cosas de Dios. Ya no quiere leer al rato, no quiere orar. ¿Por qué? Porque ya está cansado. Pero sí tuvo tiempo para su entretenimiento. Eso fue primero. Al final leo, al final oro, al final escucho una predicación, al final. Primero lo primero, mi entretenimiento. Hay que tener cuidado. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos estamos distrayendo. Y de pronto se vuelve pesado el propósito del cristiano. Se vuelve pesado el propósito y todo lo que le relaciona a ello. Al rato ya estás cansado de todo. De la iglesia, de ir, de leer, de orar, de todo. Las distracciones son peligrosas porque al no ser pecado necesariamente, no nos damos cuenta y al rato nos alejaron de Dios. Nos alejaron. Por eso el apóstol Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que pasa tiempo en los negocios de la vida y no en la milicia del Señor, claramente no busca agradar al Señor, sino agradar a su propia carne. ¿Sí o no? No hay de otra. Tú pasas tiempo en las distracciones, toda tu mente es trabajo, toda tu mente es lo que me digas que sea, pero no la milicia, no la obra del Señor. Y no estoy diciendo que vas a estar de tiempo completo a las 24 horas, no. Pero hay prioridades. Te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Pues ya, me desperté tarde y vamos a la carrera. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque quizás desde la noche no te dormiste temprano. Entonces no se duerme temprano, pues se despierta tarde. Entonces hay un desorden por todos lados. ¿Y quién es el que paga los platos rotos? Dice una expresión. La obra de Dios. Dios, el tiempo con Dios. Ese es el que va a pagar. Porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que ir a la escuela, porque yo tengo que hacer esto. Y como tengo que hacer esto, pues ya no hay tiempo para Dios. Y tengo que distraerme, y tengo que entretenerme, y tengo que... ya estoy cansado, estoy cansada, aburrido, aburrida. Entonces tengo que distraerme. Tengo que disfrutar. Fíjense la mentalidad tan pobre, hermanos. ¿Y qué está haciendo esta persona? Se busca agradar a sí mismo, no a Dios. Así que hay que meditar muy bien, hermanos, qué estamos haciendo. Los negocios de la vida no solo tienen que ver con distracciones cotidianas, sino también con cualquier otra cosa que le haga enredarte, como, y cuidado con esto, pecados. Pecados de la índole que me digas. Y empieza, ¿verdad? Cae en pecado y al rato no puedes salir. La semana pasada veíamos cómo necesitas acercarte a Dios. Tú no vas a vencer el pecado. Pero si uno no hace, ¿verdad? No se pone disciplinado en decir, me voy a acercar a Dios y voy a ayunar de esto, de aquello, no sé, de teléfono, de lo que me digas. Voy a ayunar esto y me voy a acercar a Dios. Si tú lo empiezas a hacer, te empiezas a purificar. Sin darte cuenta, al rato ya no necesitas, ya no tienes, ya la tentación ya soportas, al rato ya no te causa tentación, al rato ya, no te diste cuenta, ya no es un problema para ti ese pecado. Pero no es en tus fuerzas, tienes que acercarte a Dios. Entonces, ojo, tengamos cuidado con pecados de todo tipo, hermanos. Vamos a tener que analizarnos cada uno de nosotros, si estamos en la milicia o nos estamos enredando en los negocios de la vida. Yo no soy quien para decir, a ver, usted mismo, cada uno de nosotros. Yo estoy en los negocios de la vida o en la milicia. ¿Dónde está mi mente? No es que mi tiempo, sí, tienes que tener tiempo para Dios. Pero ¿y tu mente? ¿Y tu motivación? ¿Qué te hace que te despiertes con ánimo? Hay quienes se despiertan con ánimo porque tienen una vida que no quieren.
¿Por qué? Porque han perdido su propósito de parte de Dios. Porque no buscan a Dios. Entonces, cuando tú estás con Dios, nada te falta. Pero entonces, cuando alguien no tiene, porque no tiene aspiraciones, no tiene nada, y ay, tengo que otra vez ir a trabajar a ese lugar y no sé qué. Y hay gente así. Pero hay otras personas que los motiva algo. ¿A ti qué te motiva? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué es lo que hace que te levantes y que vayas? El que está entregado y enredado en el mundo, claramente no se está esforzando en la gracia. Verso 5, cuarto consejo. ¿Qué dice el verso 5? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿de qué manera? Legítimamente. Así que el cuarto consejo nos habla acerca de cómo esforzarnos en la gracia viviendo en integridad. Viviendo en integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad. Un cristiano debe ser responsable. Control emocional, no alguien que anda así, ¿verdad? Que se enoja y así. Control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. ¿En cuántos de nosotros se podría confiar? Si alguien tiene un concepto de que yo confío en tal persona, es porque estás proyectando integridad. La integridad es esa entereza moral. Así que yo veo que hoy día, hermanos, faltan muchas personas íntegras. Falta mucho la integridad en nuestros días. Cada quien busca sacar provecho de lo que puede. No hay ninguna integridad con tal de que yo me salga con la mía. Hermano, hermana, el cristiano, por si acaso, lo enfatizo, el cristiano debe ser íntegro. Esa clase de persona en la que ciegamente se te puede confiar. Que eres íntegro. Esfuércese en la gracia siendo íntegro. Vamos, hermanos, con el verso 6. Vamos a avanzar. No olvide, hermanos, sea íntegro en todo lo que haga, en su trabajo, en su casa, en todos lados sea íntegro. Que nadie tenga algo malo que decir contra usted. No trate de sacar provecho. De muchas maneras, hermanos, la gente trata de sacar provecho en sus trabajos, a no pagar impuestos, etcétera. Muchas cosas tratan de hacer. Usted sea íntegro. Verso 6, ¿qué dice? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cómo esforzarse en la gracia? Número 5, trabajando en la obra. Trabajando en la obra. No se puede participar de los frutos si no se trabaja. Así lo dice. No es posible. Es necesario trabajar. Pero sabe, mucha gente en la iglesia, en las iglesias, nunca ha hecho nada. Solo están para llenar un lugar. Pero es necesario hacer algo. Es necesario involucrarse. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿en qué nos estamos involucrando en la obra? ¿De qué manera? Y no es que todos van a estar aquí al frente, porque no todos van a estar. No se trata solo de servir y hacer algo, estar al frente. Hay muchas maneras de hacer algo en la obra. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, sirviendo para la obra de Dios. Hay muchas maneras. Usted puede estar compartiendo de pronto folletos, invitando a gente. Y está trabajando para el Señor. Pero en lugar de eso están hablando de no sé qué tanta tontería hay en la calle. ¿Sí me explico, hermano? ¿De qué manera se está involucrando en la obra? Siempre hay una manera de participar. Mire, hasta aquí mismo en la propia limpieza. Cuando se hace limpieza, se recoge este lugar, ¿verdad? Y todo, ya se está participando. Porque se está proveyendo de un lugar para que se predique la palabra. Está formando parte de. ¿Sí? Tanto cosas que parezcan que no se notan son importantes. Tanto eso como muchas otras cosas. O sea, todo es importante. No se preocupe. Ay, es que yo tengo que hacer grandes cosas. Preocúpese por hacer algo.
¿qué está a mi alcance? ¿Qué está a mi mano? Ay, es que yo quisiera hacer, pero como no puedo hacer aquello que quiero, no hago nada. No. La mente debe ser, hago lo que está a mi alcance, pero hago algo. Porque dice la palabra, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que no es fiel ni en lo poco, pues tampoco en lo mucho se lo puede encargar. Hermanos, además, hay beneficios de trabajar. Hay beneficios de involucrarse en la obra. Por eso dice el texto. ¿Qué dice, hermanos? El labrador, ¿para qué? Ok, pero no lea tan rápido. Ponga atención. El labrador, ¿para qué? ¿De qué? O sea, ahí hay un beneficio. No está diciendo, el labrador tiene que trabajar, ya está, se acabó el texto. No, está diciendo, el labrador se va a beneficiar, va a participar, se va a gozar de los frutos. Pero debe trabajar primero. ¿Sí vio? Hay beneficios en involucrarse en la obra de Dios. La palabra dice, así que en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagas para el Señor no es en vano. Os te digo, no hagas cosas grandes. Ay, es que yo quería hacer y así. No. Haz cosas pequeñas, pero haz algo. Haz lo que está a tu alcance. Y cuando hagas esto, acuérdate, vas a poder participar de los frutos, de los beneficios. Esfuércese en la gracia, ¿cómo? Trabajando en la obra, buscando participar. Verso 7, con este terminamos, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es importante hacer caso a la palabra. El apóstol Pablo dice a Timoteo, considera lo que te estoy diciendo. Ponte a pensar en esto y que Dios te dé entendimiento de lo que te acabo de decir. Y el apóstol, ¿verdad? Pablo simplemente le dijo estos consejos, pero Timoteo pudo haber ahondado más y pudo haber pensado como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y él pudo estar pensando, ¿qué estoy haciendo? Me estoy dedicando a la obra, pero estoy haciendo esto y ya me fui a pasear y ahora fui a salir con tales hermanos a convivir y por aquí, por allá, y ahora vamos a hacer no sé qué. Entonces, él pudo haber pensado, pero eso es lo que nos toca a nosotros y lo que acabamos de hacer. Y usted puede ahondar más todavía. Fueron 5 consejos para que te esfuerces en la gracia. 5 consejos. Y entonces, piensa, dice el apóstol Pablo, considera lo que te digo. Piensa estas cosas. Piensen en estas cosas, hermanos. Y que el Señor nos ayude a entenderlo. ¿Sabe por qué le digo? Porque a veces nuestro entendimiento está obstruido por diferentes motivos y no nos damos cuenta. Ahorita cuando leímos, nos puede pasar de que leemos rápido. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Ya entendiste? Pues que hay que trabajar. Pero fíjate qué más dice. Hay un fruto, hay un beneficio. Y cuando tú trabajas para el Señor hay muchos beneficios, hay muchos frutos. Y no estoy diciendo que lo hagas para tener los frutos, te estoy diciendo que es un beneficio. ¿De qué? De que te esfuerces en la gracia, de que cumplas con tu propósito de trabajar en la obra, de hacer algo para Dios, lo que está a tu mano. Muchas veces no llegamos a apreciar lo que la palabra nos dice. Pero aquí nos acaba de decir, va a estar grabado. Usted lo puede repetir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Era un pastor. Yo soy pastor, pero me sirve esforzarme en la gracia. Me sirve esforzarme en la gracia. ¿De qué manera? Enseñando a otros. Necesito enseñar lo que he aprendido. De esa manera me estoy esforzando en la gracia. Necesito sufrir penalidades. No importa que me sucedió una cosa, otra, y ¡ay, me sucede todo a mí, pobre de mí! ¿Cómo estoy desanimado? No, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te involucres en los negocios de la vida. ¡Ay, mira, está bien! Y empieza, ¿verdad?, a planear puras cosas terrenales, puras cosas del mundo. 4, vive con integridad. Y 5, trabaja en la obra. Consideren estas cosas, hermanos, y que el Señor nos dé entendimiento
a cada uno de nosotros, porque es necesario esforzarnos en la gracia. El apóstol Pablo dijo, ahora considera lo que te digo, hermanos, pero no es de que, pues si quieres, ¿verdad? Si quieres trabaja en la obra y si no, no. Si quieres, enrédate en el mundo y si no, no. Hermanos, es necesario esforzarnos en la gracia. Que el Señor les bendiga, hermanos.